Muy buenas noches, estamos aquí en la dichosísima palabra porque ustedes nos están viendo. Voy a pedir a mis compañeros que se autopresenten, solamente ellos a sí mismos. Era yo, es que me quedé tan deleitado por tu chascarrillo, Eduardo, que hasta perdí la concentración. Una redundancia. Además hay que perder la concentración, ¿no? Yo se los recomiendo amplísimamente, porque es sábado, es de noche, claro. La noche es joven, la primavera ya está un poco lejos, pero no importa, ustedes siéntanse en primaverados, pónganse amorosos y consíganse a la primera o al primero que pase para darle muchos besos y hacerle muchas cosas. Y todo esto lo digo a partir de una frase de Aldous Huxley, que es una frase que yo suscribo a pie juntillas, y que es que la castidad es la más antinatural de las perversiones sexuales. Por eso no hay que practicarla. Soy Nicolás Alvarado, buenas noches. Hola, ¿cómo están? El próximo miércoles voy a dar una plática en la ciudad de Morelia, invitado por el Colegio de Bachilleres, y el centro de la plática va a ser una frase de René Descartes que quiero compartir con ustedes. La frase dice lo siguiente: la verdadera inteligencia consiste en descubrir la inteligencia ajena, la inteligencia de los demás. Soy Pablo Boullosa, me alegra mucho estar con ustedes esta noche, y ya saben que si la frase es de René, bueno, pues no la descartes. Bien. Bueno, Alejandro Magno, cuando le presentaban un caso y solía ponerse como juez en su gigantesco y magnífico imperio, normalmente se tapaba una oreja. Y un día alguien se atrevió a preguntarle: señor, ¿por qué siempre cuando esté escuchando una denuncia se tapa una oreja? Y dice: bueno, me la tapo para dejar la otra lista para lo que me va a decir el acusado. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Buenas noches. Bueno. Tu frase. Tu frase. Mi frase. Tu frase. La otra vez no me dejaron decir mi frase. No, es que la otra vez me encontré en la revista Algarabía, esta que dirige Pilar Montes de Oca, unas frases de Groucho Marx. El Groucho Marx era de Argentina, ¿verdad? Groucho. Era un gaucho de izquierda. Groucho. Y el Groucho Marx. Se ve que es noche de hombres, ¿verdad? Qué barbaridad. No está Laurita, ni modo. Bueno, nos va a caer el rating. Y la frase era muy buena porque decía: el matrimonio es un gran estado, un magnífico estado, una magnífica institución. Claro, si te gusta vivir en una institución y en un estado. Bueno, vamos a las preguntas. Debo decir que a mí sí me gusta. Sí, a mí también, en los dos sentidos, en el social y en el conyugal. A mí sí me gusta vivir en una institución y en un estado. El Estado de Derecho también es muy importante. Hagamos una Perdón, mesa de era análisis noche político. de hombres, ahora ya parece de esposos. Bueno, es que Pablo y yo tenemos a nuestras mujeres aquí enfrente, digo, comprenderás, Eduardo. Voy a leer la primera. Es de Ana María Gutiérrez, de edad 41 años, teléfono... No se dice la edad de una señorita, Eduardo. Ni el teléfono. Y bueno, viene aquí. O sea. Dice que por qué no hablamos, que a ver, alguien se aviente a hablar del origen y de la utilidad, muy bonita la idea, de la letra ñ. Ñ. A ver, ¿qué niño dice? ¿Qué niño? ¿Quién se...? Yo quería ir, Pablo. A ver, bueno, Pablo. La realidad, ya un poco en serio, es que la letra ñ corresponde a un fonema, es decir, a un sonido que existe desde hace muchísimos años. Aunque existía en el latín no existía, algunos dicen que de hecho en el latín culto no existía, pero que en el latín vulgar sí existía, y que correspondía de hecho al sonido que formaban dos letras juntas, la G y la N, como cuando uno decía, como ahora decimos agnus, por decir cordero, o magnus por referirnos a la gasolina, no, para referirnos a algo grande, ¿no? Pero dicen que probablemente eso sonaba como una ñ, o sea que sería N también, años ¿no? dei, y sería mañusin para referirnos a la gasolina. Mañasin, es que no es mañosa esa gasolina. Ahora, Pero el caso es que, digamos, sí tuvo una evolución importante porque un sonido muy similar permaneció en distintas lenguas romances, casi siempre representado por dos letras, digamos, en lo que sería la ñ, en portugués es la N y la H, ellos escriben España con H, los catalanes escriben con N e Y pegadas ese sonido, España, y los franceses y los italianos como una G y una N, ¿no? Spagna, ¿no? Y los españoles, en el español medieval,
pasó como una doble N. N, sí ponían ¿no? 2 Ns. De hecho, para decir dueño escribían dueno o escribían pano para decir paño, por poner un par de ejemplos. Y esa doble N, junto con otras fórmulas de letras que se usaron para el mismo sonido, se empezó a abreviar como con una N y otra N más pequeña arribita. Y esa N chiquita de arriba de la N, pues acabó convirtiéndose nada más en esa tilde sinuosa que es el palito que lleva arriba la ñ, ¿no? Sí, ahora, lo interesante que dices es que es una tilde sinuosa, no es a veces como las máquinas a veces lo ponen como una raya nada más. Es que realmente era una N en un principio, N. era otra letra N. Y bueno, ya sabemos que hubo toda una batalla, volviendo a lo de la utilidad, que dio España al interior de la Comunidad Económica Europea, porque había la pretensión de unificar los teclados de las computadoras. Decían, hombre, una letra, quítensela, ¿qué más les da? Pero el español se caracteriza mucho por la ñ, es como parte de nuestro orgullo. Además España, de que es parte de España. Es parte del nombre de España, y si uno cría ñandú, o si le escribe con frecuencia Saldaña, pues o al niño, pero si le habla uno al niño. O si le habla uno al niño. Pero ahí estarían en desventaja los alemanes, por ejemplo. Recordemos que los alemanes tienen este sonido, esta grafía para la doble S, sigma, ¿no? Que es la Est-Set, que es esta cosa que es como una B abierta, una cosa que hace así, sí, que no aparece en los teclados de las computadoras, digamos, a la primera. Es decir, hay que poner muchos shifts y alts y options y cosas. Digamos, los alemanes, los alemanes. Qué lapsus, Dios mío. No, qué lapsus atroz, imagínense. Una disculpa, los alemanes cedieron ante esa uniformidad y los españoles no cedieron. Bueno, pero también porque la W también, que nosotros casi no aparece en nuestras palabras normalmente, la W sí aparece en los teclados de las computadoras. Sí. Que por cierto, creo que la historia es de que la comunidad europea no quería aceptar la ñ, pero los norteamericanos y los japoneses empezaron a vender en España computadoras con ñ. Y entonces esa presión comercial hizo también que la comunidad cediera a aceptar la ñ, que además aparece en muchos otros idiomas, como el tagalo filipino. En las Islas Marianas hablan un idioma que se llama chamorro. El gallego también tiene la ñ, exactamente ese sonido. No, y de hecho en las computadoras, digamos, el estándar universal, que son las PCs, tienen la ñ, pero en Macintosh, por ejemplo, uno puede comprar una computadora con teclado en inglés, digamos, sin ñ, o con teclado en español con ñ, dependiendo de cómo la prefiera. Sí, está muy bien que lo hayan dejado a fin de cuentas, ¿no? Pues sí. En una computadora, ¿cómo mandas una felicitación de feliz año nuevo? Bueno, cuando yo me he enfrentado, cuando viajas y te enfrentas a esas computadoras en los cafés de internet de otros países que no tienen la ñ, lo que se suele hacer es volver al uso antiguo y escribir una G y una N, ¿no? Pero siempre puedes poner un option N y otra vez N y se te hace la ñ en el teclado, ¿no? Lo voy a recordar cuando esté en el option teclado, N. Recuerden, option N y otra N. Todas las indicaciones de los que saben de computadoras no son ciertas. Sí, por lo general fallan. Sí. Okay. Sí. Bueno, así como un principio. Concedemos ¿no? Concédanme el beneficio de la duda. Sí, el beneficio de la duda. Vamos con otra pregunta. Es de Carmen Hernández, también viene su edad y es la mitad de la edad de Ana María Gutiérrez. Tiene 20 y medio. Que hablen de los Rosacruces, que los menciona Humberto Eco en El péndulo de Foucault. Bueno, caray. No, pues los Rosacruces. Los Rosacruces son realmente, es un fenómeno muy interesante, muy complejo de la Europa, fundamentalmente final del Renacimiento y inicial, digamos, de la época barroca, de la época moderna, en la cual toda esta crisis general de las luchas religiosas abre una especie como de brecha, abre una brecha en el pensamiento europeo, claro, una crisis, una angustia, pero abre una brecha donde se empieza a colar pues, el pensamiento moderno, el racionalismo, el materialismo, el positivismo, etcétera, el utilitarismo, pero también abre una brecha para un nuevo tipo, como quien dice, de continuidad de viejas tradiciones medievales. Y también hay mucha gente que empieza a angustiarse y preocuparse a fines del siglo XVI por la pérdida del pensamiento simbólico, por la pérdida que empieza a verse como la pérdida del pensamiento religioso, de la espiritualidad. Y entonces, el fenómeno en síntesis es que en París surgen de repente, empiezan a circular unos documentos, por ahí de 1614 se publicó el primero, entre 1614 y
veintitantos más o menos se dio el fenómeno, en que aparecieron básicamente en Europa 3 escritos, uno que se llamaba la Fama Fraternitatis o algo así, otro la Confessio, y luego después un tercer tratado de cuyo autor sí conocemos, que se llamaba Jean Valentin Andrea, ¿no? En los cuales se habla de una comunidad secreta, una comunidad que realmente no tiene una organización fija, sino es de una serie de sabios ocultos, etcétera, etcétera, que quieren reformar la humanidad, que quieren hacer una reforma universal y que realmente, digamos, recogen en estos escritos mucho del pensamiento medieval, del hermetismo, del esoterismo, de la astrología, del pensamiento adivinatorio, de la cábala, de la alquimia, por supuesto, y todos estos escritos tratan como de revalorizar y hacer una síntesis para una nueva espiritualidad que, como quien dice, va a salvar a Europa. Todo esto coincide con la muerte del emperador Rodolfo, con toda una serie de crisis en Europa, en Inglaterra, en Francia, etcétera, etcétera, pero que prontamente es de alguna manera detenido ese movimiento en cuanto a su forma exterior por la Guerra de los 30 años. Pero bueno, en síntesis, no sabemos mucho exactamente quiénes fueron los que estaban atrás de estos escritos. Valentín Andrea probablemente muchos creen que fue el organizador, pero la cuestión está que mucho tiempo después, a lo largo del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX, los masones y muchos de los grupos teosóficos, etcétera, pues se autonombraron herederos de ese grupo secreto y misterioso que eran los Rosacruces, ¿no? Vamos a ir a los libros. Si luego queremos agregar algo de los Rosacruces, si queremos seguirlos cruzando o rozando algunos de sus conceptos, ya lo hacemos luego, pero vamos para darle ritmo aquí al programa a decir cuál es la dichosa palabra de hoy. No digas la dichosa palabra, di la definición, Eduardo. Sí. Tienen razón. Porción que se suele dar como aperitivo, hecha con base en pan o en hojaldre, con un poquito de comida encima. Las personas que le atinen a qué palabra es la que se cobija bajo esta definición, serán consideradas prioritariamente para el obsequio de los libros de esta noche. Para no ser un hojaldre, yo quisiera agregar que se trata de un galicismo, es una manera de darles una pista más. Ah, bueno. Luego les damos más pistas. Más pistas. De Silvia L. Cuesi, Diario de Elodia, la revolución zapatista contada por un adolescente de la época, de Editorial Planeta. Se ve bien. De James Reston Jr., Galileo, es una biografía, supongo, de Ediciones B, de la serie histórica. Está bonito, viene resaltado el nombre para los que no lo puedan leer bien por falta de luz. Y de William Shakespeare, un autor que ahora está teniendo mucha fama, La tragedia del rey Ricardo III, de la UNAM. Y una revista que aquí nunca hemos regalado, pero que en esta ocasión lo vamos a hacer, que es la revista El Huevo, que trae... ¿Qué trae? Trae muchas cosas, trae un número dedicado a la luna y a las estrellas desde múltiples aristas, tanto astronómicas como astrológicas y hasta cibernéticas, y trae un cuento de Nef Yeya que yo les recomiendo mucho. Bueno, ¿seguimos con palabras todavía? Que nos vayamos a corte, puro corte y... Ni rozaremos ni cruzaremos. Ahí les va. La encuesta tiene... la pregunta que hicimos es una pregunta muy interesante. Contéstesela usted allá en su casa si no fue interceptado por nuestros encuestadores. Si tú fueras un libro, ¿qué título tendrías? Muy buena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos de nuevo. Bueno, primero, no fue un error aquí de mi colega Eduardo. No, vamos a presentar el sondeo al final de esta sección. Por eso no hablas bien del matrimonio, porque prometes y no cumples. Mira, yo he prometido tantas cosas. Pero nunca a tanta gente, Eduardo.
Eso. En conjunto, no, nunca. Pero una por una, sí. Sí, se suma ok. como el auditorio de la dichosa palabra. Bueno, A a ver, ver, vamos, vamos pues. ya. Nombre, Pilar García, de Monclova, Coahuila, nos pregunta, ¿por qué el color azul se identifica con la nostalgia, con la tristeza? Pues yo creo que Pilar anda leyendo mucho en inglés. Es una costumbre eminentemente de lengua inglesa, es decir, inglesa, estadounidense, en fin, no sé si australiana. Por cierto que la profesión de Pilar dice que es locutora de radio. A lo mejor, ¿y de dónde es ella? De Monclova. De Monclova, O sea, a lo Coahuila. mejor habla mucho en inglés y presenta muchas canciones que contengan la palabra blue, que las hay infinitas, digo, desde Bueno, Blue los blues, Moon para todo acá. un movimiento Así es. en la Pero música fíjate que norteamericana, los ¿no? blues se llamen los blues viene de la acepción de tristeza. Es decir, en el siglo XVIII, así como la gente que tiene delirium tremens hoy decimos que ve elefantes rosas, se decía que veían demonios azules, que tenían the blue devils, y que estos demonios azules, digamos, les producían ansiedad, melancolía, tristeza, etcétera, el momento del delirium tremens por causa evidentemente alcohólica. Y a partir de esto se hizo una contracción y en lugar de hablar de que tenían the blue devils o los demonios azules, se decía que tenían the blues, o sea, tenían a los azules. Y esto derivó muy rápidamente en decir que esta era la tristeza. ¿Por qué azules estos demonios? Porque eran demonios lívidos. Es decir, ya ven que esta es una que ya hemos dicho muchas veces, no sé si aquí, pero en la barra de letras seguro, cuando se pone lívido, lo que se pone es morado. Entonces, bueno, pues eran demonios un poco amoratados, que sí lo hacían uno ver su suerte y eso entristecía mucho a la gente. A partir de esto, bueno, a lo mejor en español, quizás por la influencia cultural de los Estados Unidos principalmente, hemos adoptado el asunto de asociar el azul con la tristeza, pero no es de ningún modo una costumbre universal. Ustedes se acuerdan de esta película muy famosa con Marlene Dietrich, El Ángel Azul. Claro. El Ángel Azul se llama así porque Marlene Dietrich cantaba muy guapa en un barril, en un cabaretucho, que se llamaba también El Ángel Azul y este ángel estaba borracho. Si ustedes ven la película, el logotipo del cabaret en el que canta Marlene Dietrich es un ángel que se está empinando ahí una cerveza, y es que en alemán estar azul quiere decir estar borracho. Pero mejor aún, en Rusia, ser azul o estar azul quiere decir ser homosexual, ser gay. El azul es el color del movimiento homosexual en Rusia, que ahí ya todo se vuelve delirante porque en inglés gay deriva de alegre y en Rusia la palabra que utilizan para decir gay es la palabra que utilizan en inglés para decir triste. Yo creo que todo esto nos explica la Guerra Fría de manera muy puntual. Bueno, pero yo también creo que el sentido un poco también de azul como tristeza, pues digo, es un simbolismo, pues yo diría que casi universal en todas las religiones y todo, incluso yo creo que cualquier arquitecto que conoce también de los colores nos dirá pues que toda la gama de colores se balancea con el verde y que los colores que tienden entre el amarillo, rojo, naranja, etcétera, son colores que tienden a lo alegre y son colores calientes justamente, y en cambio los tonos azulados hasta el violeta pues son tonos que se dice fríos, ¿no? Entonces en ese sentido pues digamos la tendencia incluso de la vibración de la luz hacia el azul tiene más que ver con lo frío. Y respecto a la tristeza, yo un poco diría es que siempre el azul pues, ha estado asociado en todas las religiones y culturas y arte y todo, al cielo y al mar. Pero más a la pureza que a la tristeza, ¿no? Bueno, pero es Bueno, que de depende hecho, del tono asociación de azul. nobiliaria, eso también tiene que ver. Depende es que del tono de parte- azul, en porque parte si el hace- azul tiene blanco, si el azul tiene blanco, el azul se va hacia el cielo. Si el azul tiene más negro, el azul se va hacia la oscuridad, hacia la noche, hacia la tristeza, ¿no? Pero también en parte es el problema del lenguaje simbólico, que Claro, en efecto en la Edad Media esto era mucho más rico, lo que sea, pero el problema es que es un lenguaje que no es unívoco, es decir, está lleno de multiplicidad de sentidos y entonces es muy difícil controlarlo y en efecto casi cualquier color, si llevas a sus últimas consecuencias o asociaciones, te va a decir que significa casi cualquier Pero cosa, es ¿no? cierto que, Germán, no estemos predeterminados culturalmente para ello, pero lo que dice Germán está validado por muchísimos estudios psiquiátricos, en donde la gente, el azul, digamos, le genera tristeza. O sea, en muchos estudios, investigadores han colocado a sujetos en ambientes azules y sí, digamos, manifiestan una sensación de tristeza, y, a En cambio, diferencia el de los naranja, sujetos por en... ejemplo, el naranja pues es otro tono. No, nadie ha querido hacer una lectura política de todo lo que hemos dicho, pero finalmente el azul es el color del Partido Acción Nacional y el naranja el de un partido, ¿cómo se llama? Convergencia. Naranja, Convergencia. naranja. Hay una definición poética de Elías Nandino sobre el azul que dice, que es muy bonita, dice, el azul es el verde que se aleja, porque el azul
también como dice una poeta, es que como el color de la distancia, las montañas de lejos se ven azules. Sí. Esa definición de Nandino, pues habría que Sí, es simplemente casi ponerla como- en la mesa. Pero Casi como la Verde. ausencia de color, porque el azul es ese vacío que hay. Pero también por eso ¿no? tiene que ver con esa la princesa, transparencia. ¿no? Porque el azul tiene que ver con, fíjate, lo que acabas de decir es muy interesante, porque tiene que ver con lo lejos. El cielo está lejos, el mar está lejos, incluso tú decías, el paraíso está lejos, y pues la muerte también implica la muerte del paraíso del cielo. Jesús se viste tradicionalmente en los cuadros de azul, la Virgen se viste de azul, De azul pero eso clarito, también como nos dices. recuerda la muerte, y es un poco como decía en el dicho ese que le pregunta, oye, y tu mujer dice, pues pasó a mejor vida, pero no me hables de cosas tristes, ¿no? Porque la muerte, aunque sea azul, pues tiene que ver con algo triste. Para ilustrar popularmente lo que dices tú, Germán, basta recordar ese bolero que dice, y el mar y el cielo se ven igual de azules y en la distancia parece que se unen. Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo, que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará. Ah, qué bonito. Digo, Bueno, Fernando, Azul como una ojera de mujer. también, esa es ¿no? otra Ya, gran es otra- canción. oye, Que de siempre una parece una otra metáfora impresión. siniestra. Yo creo que Lara veía a las prostitutas del burdel en el que tocaba el piano y las veía un poco golpeadas por los clientes. Y Por eso la pensaba, vida, por la vida, no por los clientes. bueno, o por los Fernando Alarcón nos pregunta el origen de la palabra hipopótamo y nos pregunta si es un origen cómico. Pues sí suena cómico, ¿no? Pues sí. Y pues sí. incluso hay ahí una cuestión. Hipopótamo, no confunde el hipopótamo con el hipotálamo, ¿eh? Eso sí. Hay muchas palabras con hipo. Sí. Y es, digamos, en una acepción, hipo significa caballo. Y de ahí viene la cuestión de hipopótamo. Hipopótamo es como un caballo de río. Igual como hipocampo es un caballo curvado. Pero también lo que pasa es que hipo lo usamos como un prefijo en español para lo que está por debajo de hipoglucemia. ¿Sí? Bueno, hipoclorito. un buen amigo de los aquí Y hay- presentes, Jorge Javier Romero, dice que la gente que tiene hiposinapsis es que tiene sinapsis con hipo también. Porque esa es otra, la tercera, es decir, hipo como onomatopeya de hipo. Sí, ¿sí? porque eso es Sí. una- Ahora, hay una cosa que aquí quisiera yo señalar. La definición de hipopótamo en el diccionario de la Real Academia habla del animal y todo esto, y dice que tiene 2 metros que llega a tener 2 metros de altura. Lo cual al menos es un metro de exageración. Medido desde el fondo del charco. desde- No, pero es muy curioso. Dice 3 metros de largo por 2 de altura. Y bueno, un Oye, hipopótamo como un dinosaurio, ni las hipotenusas de las Bueno, pirámides son así. hipódromo también de los Pero- caballos. Pero bueno, hipo de sin- que suena cómico, sí, Sí, suena curioso. Porque Sí suena- realmente sería como el caballo de río, ¿no? Y que no Como parece caballo de caballo. río. Es porque los griegos cuando fueron a Egipto pues, lo vieron y pensaron que lo más cercano Un que gordo habían visto caballo de era un río. caballo Sí, era un gordísimo. caballo como Pero de botero. Gordísimo. Un botero caballo. Caballo de botero. Exacto. Bueno, Manuel Basurto nos pregunta si pueden hablar de la obra de Soren Kierkegaard. Sácatela. Soren, ahí hay una No porque palabra nos da rara. angustia. La O de Soren es una O rara, ¿no? Soren, Tiene una rayita. Soren. Tiene una yo no sé rayita. cómo se Sí, llama. yo tampoco. Yo no sé en danés. Pero no están los No están teclados. nuestros teclados, eso que ni qué. Bueno, Bueno, en realidad a ver, hablen. hay una cosa curiosa de la obra de Kierkegaard que se dice poco, que es que casi toda la obra de Kierkegaard la publicó primero con seudónimo. Estaba él lleno de heterónimos, seudónimos y le achacaba a otras personas sus obras, aunque más tarde acabó reconociendo públicamente la autoría de todos esos libros y sobre todo de un diario vastísimo, muchísimas y muchísimas páginas de eso. La importancia de Kierkegaard es que se dice que es el primer existencialista y que sostenía por primera vez como algo muy original, digamos, el hecho de que no existía una verdad moral común a todos los hombres, porque ni siquiera existía una esencia común a todos los hombres, sino que la verdad tenía que encontrarse de una manera subjetiva. Y asistemática. Asistemática totalmente y sobre todo intensa. Y él tiene una frase que un poco resume sus ideas que a mí me parecen muy peligrosas y con las cuales no coincido en absoluto, que es la subjetividad es la verdad. Bueno, pero él también dice que la subjetividad es la verdad y la subjetividad es la mentira. Porque la subjetividad... Entonces es totalmente claro, lógico, lo que digamos. pasa es que No, Kierkegaard... pero es que ese es tan asistemático y tan alejado de los sistemas y tan enemigo del hegelianismo, de cerrar hegelianamente los sistemas y todo esto,
que justamente él decía que la verdad, claro, la verdad en parte se busca con la subjetividad, pero que la verdad tampoco se encuentra necesariamente nada más con la subjetividad. No, y es De un hecho, enemigo- hay que interpretarlo un poco como una reacción a Hegel, ¿no? Como Sí, a- claro. Es un enemigo de las construcciones sociales, además, Pablo. eminentemente. ¿Tiene obras literarias, Kierkegaard? Sí, su diario, fragmentos del diario y de estos libros como Temor y Temblor, etcétera. El diario de un seductor, por ejemplo, no lo publicó originalmente como un libro independiente, pero ahora se vende como literatura y es pues parte de estos diarios falsos que él tenía. Ahora es de los filósofos más entretenidos, eso Ah, sí, sí, hay no, que sí, no, y como reconocerlo. Nietzsche. También, En el ¿no? fondo era un fracasado porque no tenía toda esa intensidad que estuvo pregonando siempre, ¿no? Bueno, pero un fracasado. Interesante. Muy interesante. Ah, muy un interesante. Ser fracasado en Bueno, el fondo está Ustedes Eh, saben que, digo, perdón ya la última, pero ya comprometido en matrimonio con su novia, la dejó vestida Con de Regina alborotada. se llamaba. Así es, la dejó vestida de alborotada porque las tareas domésticas se contraponían con el deber sagrado de escribir que tenía él, y hizo entonces bien. rompió Lo el más parecido compromiso. a un sistema que tenía él es que él decía que había una primera fase donde el hombre era el hombre estético, donde lo único que buscaba era el placer inmediato, y después pasaba a otra donde era Sí, el los hombre estadios, moral, ¿no? los estadios, muy importantes, El hombre los moral, donde ya era, él identificaba ese hombre moral con Kant, con la moral kantiana y con el matrimonio, pero él estaba llamado a algo aún más importante que por lo tal no podía casarse, que era ser el hombre religioso y aceptar a Cristo como la máxima paradoja, ¿no? En fin. Bien, Una cantidad de vamos a regalar como barrabasadas. siempre el diccionario Anaya, nada más uno, recuerden, por programa, al que nos está la- conteste ¿cuál es el nombre que se dan a sí mismos los esquimales? ¿Cuál es el nombre que se dan a sí mismos? Recuerden, hablen, nada más hay un solo diccionario. Y Por ahora cierto, sí, por vamos cierto- al sondeo, ¿no? Yo quería decir rápido que la palabra esquimal significa comedores de carne. Y ellos no quieren llamarse así, por supuesto. Claro. Bueno, vamos a la encuesta. Si tú fueras un libro, ¿qué título tendrías? Ahora sí, a ver si sí. No, dicen que todavía no vamos a la encuesta, pero Que no, bueno. volveremos de nuevo. ¿Eh? De hecho, es que no hicimos Una la rapidita, encuesta. una Bueno, rapidita. A ver, volviendo bueno, a la palabra esquimal. No, ¿eh? no, iba yo a decir ¿Hola, de esquimal? Kierkegaard, una frase de Kierkegaard que recuerdo también, que la libertad es el vértigo de la angustia, ¿no? Y que esa es la esencia de ser hombre, ¿no? Por eso era un romántico tan importante. Ahora, Kierkegaard tenía mucho sentido del humor, ¿eh? Era un hombre muy azotado, como diríamos ahora, pero tenía mucho sentido del humor y Pero- como Nietzsche tenía una ironía muy especial. Pero un sentido del humor muy autodestructivo también, ¿no? De hecho, hay una anécdota curiosa sobre su vida. Dicen que acabó muriéndose a la semana exacta, porque su papá había hecho dinero y nunca trabajó, vivió siempre de las rentas que le dejó el papá, casi todos sus hermanos se murieron, y se murió exactamente 8 días después de haberse retirado el último depósito del banco del dinero que le había dejado su papá. Oye, le atinó, ¿eh? Le atinó. A Le alcanzó morirse justo. justo. Le atinó justo. Lo que muchos quisieran, ¿verdad? Bueno, para parece no que ahora sí hay heredar. una encuesta, ¿no? Bueno, vamos al sondeo. ¿Qué porcentaje de tu dinero darías para ser una persona más culta? Darías con tal de ser una persona más. A lo mejor un 30%, sí, de mis ingresos, sí. 70%. Deberíamos de poner más énfasis en cultivarnos, porque nos falta mucho. Que para eso no hay cantidad que sea, pues, que pueda uno decir, porque creo que la cultura es algo que todos como ciudadanos debemos de tener. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en La Dichosa Palabra. Nuevamente vamos a dar lectura a sus llamadas telefónicas. Tenemos esta de Fernando Camello, ya tiene algunas semanas, pero es interesante. Él nos pide que encontró 2 términos en un libro de historia de las religiones, hierofanías y cratofanías. ¿Qué significan? Hierofanías y cratofanías. Cratofanías. Cratofanías con K. Bueno, sí, cratofanías con K, porque el griego kratos es fuerza, es poder, es dominio, es la raíz de democracia. Es de la precisamente. segunda palabra O de de Democratos, aristocracia. sí, de cratofanía. Los 2 términos probablemente no sé dónde los haya leído, se utilizaron ya mucho
a partir de la década de los 50, el que prácticamente los inventó la palabra hierofanía o la metió al lenguaje moderno, fue el gran historiador de las religiones, Mircea Eliade. Mircea Eliade es el nombre de hombre, es un hombre rumano que, por cierto, fue muy amigo del gran filósofo Emil Cioran. Eliade, y de es que eran romanos. Eran romanos los tres, y eran muy cuates, y los tres se fueron a vivir a París y en la época de la dictadura, y vivieron los tres como grandes intelectuales franceses. Te voy a interrumpir, perdón. Sí, también Mircea es muy amigo de Gordon, porque él escribió un libro que se llama no sé, que es de una relación amorosa que tiene Mircea Eliade. Creo que es la mujer hindú, si no me equivoco. Y el poeta, no sé qué, y la escritora. Pero es toda la historia. Eso pregúntenselo. Un libro de Pepe Gordon que regalamos en el programa. Una vez, ¿no? Un saludo. Perdón. Muy cariñoso. No, está muy bien. Bueno, Mircea Eliade, extraordinario historiador de las religiones, probablemente el más importante en general del siglo XX, escribió al principio de su vida un libro que se llama Tratado de la historia de las creencias y de las doctrinas religiosas, que es un libro de varios volúmenes. Al principio de su vida como escritor. Sí, pero antes 4 años. escribió que se llamaba Tratado de Historia de las Religiones, que realmente no es una historia de las religiones, sino es un estudio realmente de lo que él llama las hierofanías. Él llama que la hierofanía, hieros es sagrado, fanein es aparecer, y la cratofanía sería un tipo de hierofanía. Como la teofanía también. Exactamente, o sea que la cratofanía serían las manifestaciones de lo sagrado que tienen que ver con el poder, con el rayo, con el manejo de la fuerza cósmica, etcétera. No necesariamente son muy amables las cratofanías, entre paréntesis. No. En cambio, la palabra hierofanía, que es la general para todas las manifestaciones, es una palabra que incluso más o menos existía en la antigüedad, porque los que ayudaban en los templos pues se llamaban hierofantes, o sea, los que ayudaban a que se manifestara hieros, sagrado, fanein, que se manifestara lo sagrado. Y bueno, Mircea Eliade habla de que en los pueblos, digamos, religiosos y en la mentalidad religiosa hay muchas formas de hierofanías, o sea, un árbol, el sexo, los ríos son hierofanías biológicas o naturales, las hierofanías cósmicas son el rayo, la luna, el sol, el terremoto, las hierofanías, y así, digamos, los lugares pueden ser, ¿no? Pueden ser, exactamente, que un lugar pues son hierofanías topológicas, hay hierofanías también ideológicas, que son los mitos, las grandes historias sagradas, ¿no? Y incluso después él llamó que todas serían ontofanías, ¿no? Ontofanías. Y luego otros historiadores empezaron a usar más o menos el término para decir la hierohistoria y todo tomado a partir de este libro, que es más o menos de fines de los 40. Una cosa muy importante que hace Eliade, y ya que mencionaron a Pepe Gordon, quiero mencionar una frase que alguna vez le oí decir a él, es que Eliade reivindica, digamos, esas apariciones de lo sagrado en cualquier religión y en cualquier contexto, ¿no? Claro. Que es capaz de ver más allá del ritual externo de las distintas religiones para encontrar esa raíz sagrada en muchos comportamientos. Y lo que decía Pepe Gordon, un poco refiriéndose a la diversidad de las religiones, decía, lo cito seguramente muy mal, pero decía que hay una misma luz y que se ve de colores distintos porque cada religión es como un cristal, ¿no? Pero que en el fondo o detrás de todas las manifestaciones religiosas hay una misma luz, ¿no? Claro. Bueno, es una... Está es muy algo, una creencia pues bastante... Yo recomiendo también, desde un punto de vista de la literatura, los cuentos y las novelas de Mircea Eliade, que son sensacionales. Hay uno, Medianoche en Serampore, que es fantástico. Bueno, vamos a repartir más libros, agregar más libros a la canasta. Ya llegó la respuesta, pásenmela por aquí, la respuesta del ganador del diccionario Anaya, en efecto, se la va a llevar José Arizaga Vázquez, de la colonia Ladrón de Guevara. Él nos recuerda que los esquimales a sí mismos no se llaman esquimales, que es un término de su lengua, pero muy denigrante para ellos, y que ellos se llaman a sí mismos inuit, los inuit. Bueno, sin embargo, aunque ya haya salido el diccionario, hay más libros esta noche. Primero comenzamos con este otro de Herminio Martínez, unos relatos muy padres, La jaula del tordo, con prólogo de Vicente Francisco Torres, una cortesía de editorial Lectorum.
Seguimos con una colección de libros de esta editorial que está entrando recientemente a nuestro país. La editorial se llama Algaida y bueno, no les voy a decir todos los títulos, pero todos ellos están súper premiados. Fernando Benzo, Mariano García Torres, Isabel Camblor, títulos de literatura de primer nivel. Y ellos llegan de vienen España. juntos, ¿verdad? Bueno, los muestro juntos, pero se llevan de uno en uno. Ok. Porque nada más tenemos uno de cada título. Y también vamos a regalar por cortesía de la librería El Parnaso de Coyoacán, allá en el centro de Coyoacán, un lugar pues muy agradable para ver libros y para tomarse un café. Estas obras maestras del Jean-Paul Getty Museum, toca el turno en esta colección al título de Artes Decorativas. Y también vamos a regalar por último la revista Mo. Si a usted no le gusta, pues ya ni Mo. Esta revista trae a una chica que dice nacida inocente. Bueno, es una revista con mucho humor y exponente de la llamada literatura basura. Muy interesante. Bueno, vamos a seguir con otra llamada, ahora sí. Poquita cosa nos pide Víctor Cervantes de Tlalpan que hablemos acerca de Sigmund Freud. Sácate. No, pues supongo que no. Te toca Acabamos con el programa. con gran naturalidad, pero bueno, pues un tema es vastísimo. No, si no me corren de la casa. Digo. Bueno, hablar de Sigmund Freud pues es una empresa ambiciosa, en fin, no sé, a lo mejor valdría la pena hacer un pequeño bosquejo biográfico. Freud nace en Moravia, en aquella época parte del Imperio Austrohúngaro. Bueno, aquella época es mitad del siglo XIX, él muere después en 1939, un hombre bastante longevo. A la puerta de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y bueno, una víctima de la Segunda Guerra Mundial del finalmente. nazismo muy importante, una víctima de fumar puros como yo. Niños no hagan eso en la casa, porque se murió de cáncer en la garganta, como seguramente moriré yo en una de estas. Pero, bueno, pero fue muy longevo Freud. Oye, le dio a los 80 y Está tantos. muy Oye, freudiano Freud tu también prohibió la comentario. cocaína, cuando menos le hizo probar a muchos. Oye, Así Nicolás, es. está muy freudiano tu comentario, en Pero- ambos sentidos. pero ¿sabes por que el alguna puro vez- y por la confesión. ¿Sabes que alguna vez Freud dijo que ya ves que bueno, Freud, Nabokov lo ha acusado siempre y mucha gente lo ha acusado de pansexualismo? Nabokov dice que tiene esta obsesión sexual en donde siempre ve a niños arrinconados espiando a sus padres, etcétera. Acusa a Freud de esto. Y El bueno, pansexualismo no es hacerlo con la panza, ¿verdad? no, eso, pero no es una mala idea, fíjate, ahora que hablábamos de la frase de Huxley al principio. Pero bueno, Freud alguna vez dijo que un puro a veces es un símbolo fálico, pero a veces un puro es solo un puro. Bueno, Freud es el padre del psicoanálisis, por supuesto, se hizo neurólogo primero, trabajó con otro psiquiatra, con Breuer, durante mucho tiempo, y empezaron a trabajar con la hipnosis como una manera de curar la histeria, que bueno, además en el siglo XIX se hablaba de la grande hysterie, la gran histeria, había casos de gente que convulsionaba y decía cosas y se desnudaba. Era muy común que las histéricas que perdieran la vista o Así la es. movilidad de un brazo o de una pierna. ¿no? Así es. Y ellos buscan trabajar con la hipnosis para curar la histeria, y a partir de ahí es que Freud inventa lo que se llama la cura hablada o el psicoanálisis, es decir, primero con una técnica de libre asociación, después empiezan a entrar muchos elementos en el trabajo psicoanalítico, que a partir de su discurso el paciente, digamos, no se cure, pero aprenda a vivir un poco mejor con su neurosis. También toda la teoría de la sexualidad infantil, bueno, pues es una obra de Freud. Y la idea misma del inconsciente dicen muchos psicoanalistas como hipótesis de trabajo, digamos, para explorar al ser humano, es una aportación de Freud. Freud, desde luego, pues, es un personaje clave en la historia de la psicología, pero sobre todo en la historia, diría yo, de la cultura. Es decir, creo que a partir de Freud hay muchas manifestaciones literarias, artísticas, culturales, que han abrevado del psicoanálisis. Digo, por poner un ejemplo burdo y elemental, el surrealismo hubiera sido absolutamente imposible sin Freud. Incluso ¿no? quienes lo han atacado, evidentemente, se han nutrido de él, y yo creo que podríamos hablar siempre de una revolución freudiana, igual que hablamos de una revolución copernicana, Así o una es, revolución marxista, o una revolución newtoniana. O... Algo muy importante es que Freud tomó también, digamos, no solamente tenía un enfoque científico sobre las cosas, sino que su gran cultura humanística y todo ese conocimiento le ayudó muchísimo para formular sus mismas teorías científicas. ¿no? Así es, así es. Es además un gran escritor, es decir, es muy entretenido leer a Freud, a diferencia de muchos otros pensadores. Digo, leer a Lacan, yo todavía no he conocido a alguien que no sea psicoanalista y que lo haya entendido, pero leer a Freud, igual que a Jung, por cierto, es una lectura ¿A poco sí has realmente muy encontrado entretenida. psicoanalistas que le han entendido a Lacan? Vivo con uno.
Oye, Freud aprendió a hablar español, habría que preguntárselo a Eunice si no sabemos bien el dato, yo lo he oído en muchas Freud fuentes. aprendió a hablar que aprendió a leer español porque cuando era joven, con un compañero de la preparatoria, fundaron una especie de sociedad cervantina. Ahora que viene el Cervantino, vale la pena mencionarlo. Hombre. Y dice que sí, Eunice, voy bien, es cierta la historia. Y entonces aprendieron español para poder leer el Quijote en su lengua original. Bueno, con este apunte terminamos este bloque y volvemos después de estos pequeños mensajes de nuestros patrocinadores, abundantísimos, por cierto. Les digo para que... Ya estamos de regreso en la dichosa palabra. Síganos llamando, todavía tienen unos minutitos para ganarse los libros que están en nuestra canasta. Llámenos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o mándenos un correo electrónico a ladichosapalabra@canal22.org.mx. Y rápidamente paso a algunos sin comentarios sobre Sigmund Freud que se nos quedaron en el tintero. ¿Tú querías Bueno, contarme? rápidamente una anécdota de que una vez cuando al final de la vida de Freud se enteró que estaban quemando sus libros los nazis, alguien que estaba con él dijo, ya ven, esa es la mejor demostración, primero, de que no soy pesimista, porque yo afirmo que la historia avanza, y esa es una demostración de que estamos evolucionando. Entonces le dijeron, ¿pero cómo? Si le dijimos que están quemando sus libros. Y dice, claro, hace 300 años me hubieran quemado a mí, no a mis libros. Lo que nunca se enteró es que después iban a quemar hombres, ¿no? Y bueno, Eunice nos contaba durante el corte que la obra de Freud fue reconocida como tan literaria que estuvo candidateada para obtener un importante premio de literatura, un premio llamado El premio Goethe, ¿no? Goethe, ¿no? Bueno, rápidamente agradecemos también todos a Jorge García Armenta, que nos mandó un ejemplar de su libro La gracia de saber hablar y escribir, distorsión de nuestro lenguaje, y lo leeremos con mucha gracia y con muchas gracias. Y también yo quiero agradecer a Daniel Cohen Sabán y a su equipo porque nos invitaron a comer. A su restaurante. A su restaurante. Así es. En Polanco. Por ahí estaremos, esperamos. Y respondo rapidísimamente a Alejandro Vargas, pregunta que si transmitirá Canal 22 desde el Cervantino. Desde luego, nuestra compañera Ofelia Aguirre, a quien le mandamos también un beso y un abrazo, va a estar por ahí, y le mandamos toda nuestra envidia porque a nosotros no nos invitaron al Cervantino. Pregunta Araceli González, que ¿cuál es el origen de la expresión école? École. ¡École! Hacía mucho que no Pues había casi yo es, eso. casi No, es sí se usa, ¿no? Casi es como se usa, es eco, hay un eco, école en italiano, que significa Que ahí, exacto, ahí está, ahí. eso es, École. me cae que sí, una cosa así. Significa Sí, nada lo más que sí. entendemos cuando oímos Y de que alguien hecho, dice Incluso vendría, tal vez, bueno, ahí del latín que hay un S cuando dice ese homo, con la doble S, es ahí al hombre. ¿no? eche homo. Sí. Y ahora, ¿por qué es? Porque yo le he oído como école cuá. ¿Así es completa? École es elos aquí. Elos aquí, aquí. Supongo que école cuá es elos aquí allá, digamos. Ajá. O sea, estaban como entre aquí y allá. Es como de École acuerdo. cuá, De école acuerdo. cuá, ya lo cachaste. Ahí está Ahí el está, asunto. bueno. Oye, Dale. ya que tú mencionaste la palabra eco, tú tenías un chiste muy gracioso sobre Humberto Eco, sobre el problema que uno se encuentra en su, Ah, en su sí, libro. el problema con eco es que es repetitivo. Es que eco se repite. Eco se repite. Nos llamó Pilar de Luna. Pablo te pregunta que qué biografía de Stefan Zweig recomendaste la semana pasada. Confieso que no recuerdo haber recomendado ninguna biografía de Stefan Zweig, pero sí recomendamos un libro, creo que se llama La novela del ajedrez de Stefan Zweig, ediciones del Conaculta. Esa Y es- las biografías ¿O de dijiste Stefan que Zweig son todas recomendabilísimas. Las todas. que él escribe acerca. Tiene una Uno de que se Freud llamaba también. Grandes Momentos de la Historia, o algo así dijiste. También recomendamos los grandes momentos de la historia, que no son biografías, habla exactamente de grandes momentos de la historia, como la caída de Constantinopla, tiene una Ándale, crónica eso de fue eso lo que maravillosa. Tiene muchas. El primer cable que tendieron abajo del océano Atlántico para llegar hasta América, en fin. Cosas muy interesantes. Roberto Cadena, que ¿cuál es el antónimo de misógino? De misoginia, lo contrario es misterginia. No, lo contrario, no es androginia. No es androginia, porque, bueno, Sería más misos es odio, y andros es Yo hombre, más bien sería hombre. citaría el título de una novela de Bioy Casares, ¿no? Que creo que se llama El que ama a las mujeres o No, una pues cosa así. podríamos construir ginofilia, ¿no? Ginofilia. Ginofilia es bonito. Está bien.
Está bien. Yo Se queda me esa. inscribo al club de los que padecemos ginofilia. Yo también. Encantado de la vida. Hortensia Santos, ¿cuál es el origen ¿Pero por de qué ginofilia? Andros es el misógino. Es el que odia a las mujeres. Claro, ginófilo, pues el es que el ama a las pero mujeres. un poco, pero con misos no se puede construir. Ah, O, no. o no se ha construido, habría que inventarla, ¿no? Yo creo que un poco porque los hombres, y ahí denota el machismo del idioma, los hombres pues nunca han pensado que al hombre como género se le pueda odiar. bueno, ¿no? misandria. Sería misandria. Misandria y ginofilia. Misandria. También cuando tenga yo unas hijas les puedo poner como nombre misandria y ginofilia. Pues sí, Es pues muy de bueno. hecho, más que misandria sería la misantropía, ¿no? Así es. Pero Bueno, es que pero la misantropía es misántropo, al hombre eso como... es lo que digo, es como odio al todo, ¿no? género, al género humano, ¿no? Al hombre sí. como género. Yo creo que ginofilia o misandria, ¿no? Bueno, Hortensia Santos, ¿cuál es el origen de Israel como nombre? De Israel. Bueno, el nombre de Israel, bueno, Israel como nombre aparece en la Biblia, por supuesto, en el Génesis, como el nombre que supuestamente le da un personaje que se supone que es Dios, no un ángel, porque en la Biblia no dice un ángel en el Génesis, que se presenta ante Jacob, este gran patriarca, y que lucha con él, y que Jacob no lo suelta, esa es la lucha de Jacob con el el ángel. de hecho ahí viene ángel. el famoso título, La lucha con el ángel. Pero que realmente no es ángel en ningún lugar que dice que es ángel. Incluso el lugar donde luchó se llama Penuel, que es donde vio a Dios cara a cara. Penuel quiere decir ver a Dios cara a cara. Y bueno, en esa lucha él le pide el nombre al personaje con el que está luchando y el personaje no le quiere decir el nombre y nada más le dice que desde entonces él va a estar bendito y que sus descendientes van a ser benditos también y que él se va a llamar Israel. Dentro de la misma Biblia incluso viene una nota diciendo que puede ser el recuerdo de un encuentro, en la Biblia de Jerusalén, incluso la aprobada por el Vaticano, que puede ser la referencia a un encuentro entre dos pueblos, el pueblo de Jacob y un llamado pueblo de Israel, que hicieron una asociación. De hecho, la raíz, más o menos, se supone en algunos libros, incluso en la Biblia creo que también lo mencionan, de que la raíz tenga que ver con Sara. Sara era el nombre de la esposa de Abraham, y que Sara quiere decir fuerza, sería un poco la palabra hebrea para referirse a Kratos, igual Kratos, poder, dominación, etcétera. Pero muchos investigadores se han encontrado con que desde mediados del tercer milenio antes de Cristo, o sea, en la época de las pirámides de Egipto, mucho antes del surgimiento del Estado de Israel, digo, del pueblo de Israel, del pueblo hebreo, y mucho antes de Abraham, ya existe la referente en Ebla, en un lugar arqueológico, donde aparece el nombre Israel. Y por lo tanto el nombre pues, es muchísimo más antiguo que los hebreos y se cree que a lo mejor viene de una síntesis egipcia de Osiris o de Isis, Ra y El, que quiere decir el dios, o sea, sería papá, mamá e hijo, como familia divina, ¿no? Qué Y de ahí bonito. vendría. Como los tres ositos. Los tres. Está bonito. Oye, bueno, creo que tenemos que dar Sí, la tenemos que dar la palabra, respuesta. pero si pudiéramos volver después yo haré una apuesta. Volvemos a Israel, nada más que alguien nos pague el viaje. Mientras tanto, la dichosa palabra del día de hoy fue canapé, que también, por cierto, es un silloncito, un diván, en donde uno se puede acostar, ahora que estábamos con Freud. Y de hecho, a partir de que es un galicismo, a partir de que en francés se le dice canapé a este sillón, es que se les llama así estos bocadillos, porque es como un silloncito en donde acuesta uno una aceituna, un camarón, no Y lo sé. eso es una metonimia, digamos, el continente empieza a significar el contenido y todo. ¿No? Así es. Perdón, pero volvamos Bueno, a es que Israel. hablábamos de Freud hace un rato y ahora que mencionábamos a los israelíes, yo quería mencionar esta otra curiosidad de Freud que afirmaba que Moisés no era un israelita, sino que había sido un hijo Un de una egipcio. familia noble egipcia y que, Claro, el nombre que Moisés inventó es un toda nombre. esta cosa, pero que en realidad él mismo no pertenecía a la tribu de los Claro, hebreos, que Moisés al es un pueblo nombre de los totalmente egipcio, ¿no? Tutmosis, Amosis son nombres de faraones egipcios. Y bueno, por toda esta historia de que lo recogen del río, de un Moisésito precisamente, etcétera, ¿no? De ahí venía también, que Freud no se la creía mucho. ¿Nos dará tiempo a otra palabra todavía? Yo espero que sí. Una muy rapidita. Que pregunta Gabriel Alfaro que por qué se dice que alguien tiene una jaqueca, que si lo correcto no es dolor de cabeza. Sí, pero más o menos es lo mismo. Jaqueca es migraña y migraña es dolor viene de micrania, de dolor localizado en una parte de la O sea, de la cabeza. Y mitad. como jaque tiene en la raíz la palabra rey, rey o cabeza,
Entonces, por ahí viene. Sí, es es que decir, sí hay una palabra- efectivamente, dolor de cabeza. El del árabe. Hay una ¿no? palabra Solo árabe una que, parte de la que es cabeza. que el verbo shak en árabe significa partir, Partir. o escindir. Entonces dicen, bueno, no dicen, Que es de cuando una tienes parte de la jaqueca cabeza. te duele la mitad de la cabeza horrible. ¿no? Ahora, Pues regresando- eso No es, toda una la migraña, cabeza, ¿no? no toda la Bueno, cabeza, sino una parte vamos. de la Ahora, cabeza. regresando Y es como si te la a que partieran, la pero castidad no. es una perversión sexual antinatural, no le anden diciendo a su marido o a su mujer que tienen jaqueca, por favor. En todo caso, ya nos vamos. Yo soy Nicolás Alvarado, mis compañeros los invito a despedirse. ¡Adiós! Adiós. Bueno, ahora entonces los despido. Son Pablo Boullosa, Pablo Boullosa, Germán buenas Ortega, noches, Buenas hasta noches. pronto. Eduardo Casar. Buenas. Y nos vemos el sábado próximo. Muchas gracias por habernos acompañado en La Dichosa Palabra. Los dejamos con una entrevista que le hizo Eduardo Casar. Como ya me quitó Pablo el libro de enfrente, ya no veo a quién le hizo la entrevista. A David Martín del Campo, autor de la novela Después de Muertos. Vamos a verla Y después de la entrevista, ya muerto el programa, volveremos o no volveremos. Ya no después volveremos. de Muerto no volveremos, pero los extrañaremos. El género de la novela me significa a mí como una especie de laberinto en el que hay muchos espejos, muchos vericuetos, a veces encuentras rasgos de poesía, rasgos de crónica, rasgos de ciencia, rasgos de ensayo. Digo, en la novela me encanta ese género porque es un género en el que cabe casi cualquier cosa, como las ollas podridas en España, donde cada día se le mete una codorniz, una papa, jamón y chorizo y siempre está bullendo aquello, ¿no? Por cierto que la novela estuvo a punto de llamarse Wirikuta, nada más que los editores pensaban que era un nombre finlandés. Hasta que les expliqué que no, que Wirikuta en Finlandia y en México es el camino del peyote, y que ya cuando empezaron a hacer preguntas más personales, pues tuve que guardar silencio. Yo siempre he dicho que la inteligencia con el humorismo es la mejor de las alegrías, y a veces se encuentran las mejores ideas con cierto humor, ¿verdad? Yo creo que una novela con un final feliz es una novela inválida. Sí. O sea, no cabe el happy end en ninguna obra de arte valiosa. Digo, tú pones finales felices a Shakespeare y se convierte en otra cosa, ¿no? Lo teníamos ahorita en el Teatro Insurgentes, ¿no?